Y la gente pues quiere conocer dónde procede el rosado que han descorchado, descubrir el paisaje en el que crecen las viñas, pasear, conocer los procesos de elaboración. Todo eso ha dado lugar a una actividad que está en pleno auge en España, que es el enoturismo. Es un fenómeno que mueve a miles de personas y del que saben mucho los ponentes de la mesa redonda que está a punto de comenzar. Raúl Escudero, que es gerente de la Denominación de Origen Cigales, va a coordinar esta mesa, de la que seguro nos vamos a quedar con muchísimas ganas de conocer esas magníficas rutas que nos van a proponer y que nos van a poner los dientes verdaderamente largos. Así que, si no tiene alguien plan para Semana Santa o para los próximos meses, seguro que va a encontrar aquí la pista perfecta. Así que, Raúl y ponentes, vuestro turno. Bueno, buenas tardes. Y vamos ya con la última, yo creo que la última ponencia. Ya estamos todos cansados y lo que realmente yo creo que vamos teniendo ganas es de catar los vinos, ¿no?, que les tenemos aquí, y vamos a ver si lo hacemos lo más rápidamente posible y expresamos un poco las características de las vivencias con el rosado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esos cambios que yo creo que se tienen que acabar produciendo con respecto al consumo del rosado, que ha venido siendo clásico, sobre todo en esta zona, que es una zona claretista de toda la vida, ¿no?, la zona de Cigales, pero también la zona de León, que hemos hablado, también Navarra, también Valencia, ¿no? Hay muchas zonas en España que están muy especializadas en el vino rosado. Y sin más, voy a dar paso a mis invitadas. En primer lugar, doy paso a Txelo Miñana, directora de enoturismo del Grupo Masabeu. Un aplauso, por favor. Segunda invitada es Beatriz Hernando, presidenta de la Asociación Española de Museos del Vino. José Manuel Ferreira, enólogo de Prada Tope. Un aplauso, por favor. Enar Puente, sumiller de Paradores de España. Adelante. Y por último, la presidenta de la Ruta del Vino de la Denominación de Origen Cigales, Inés Salas. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que, en primer lugar, se han hecho muchas valoraciones hoy sobre el vino rosado, sobre el consumo de clarete, y a mí en la última mesa que hemos tenido, Jesús, has tenido una idea fantástica, ¿no? Yo creo que el consumo de rosado hace 30, 40, 50 años en España lo que se bebía era clarete, porque es lo que realmente se hacía. O sea, lo que se ha venido bebiendo en los últimos años en España, hace 40, 50, 60 años, se bebía en Navarra, se bebía en Ribera del Duero, se bebían Cigales, porque las capacidades para hacer un vino eran capacidades muy limitadas, no había mucha tecnificación y lo que se elaboraba eran claretes, ¿no? Es un poco lo que se ha venido haciendo en España. Luego ya, posteriormente, vino la revolución de las maquinarias, los equipos de frío, hizo que se pudieran ir sacando más aromas a los vinos, y los vinos rosados o los vinos claretes cambiaron mucho con el paso de los años, ¿no? Entonces, lo que sí que tengo, la primera pregunta que tengo para ellos es que yo creo que este vino clarete estaba muy enfocado a un público muy generalista y sobre todo un público de edad media mayor, ¿no? Sobre 40, 50 años, la gente es la gente que consumía los vinos rosados. Y el otro día estuve hablando con un bodeguero de Cigales y me decía que, claro, que es que a raíz de la pandemia del 2020, pues cuando han ido a volver a repartir a los bares, es que muchos, pues tenemos muchas propiedades y muy buenas, pero la gente se ha ido muriendo, ¿no? El consumidor natural de los vinos rosados ha ido muriendo. Entonces, no nos queda otra que dar un cambio brutal a las elaboraciones, y tenemos una única solución, que es buscar el público joven. O sea, el público joven creo que es fundamental para cualquier tipo de vino, pero sobre todo para el vino rosado. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los vinos de más fácil entrada de boca para la gente joven, que está acostumbrada un poco a tomar bebidas gaseosas, bebidas muy azucaradas, y nosotros podemos hacer un vino de más gama, de más estructura, de más color para un tipo de público, y podemos hacer un vino fresco, divertido, con poco alcohol para otro tipo de gente. No sé qué pensáis. Txelo, por favor. Estoy contigo. Creo que hay oportunidades y que en lugar de ver las cosas negativas, ahora mismo si ves las tendencias del mercado, posiblemente los vinos tintos lo tengan bastante más complicado que los rosados. A ver, hemos hablado además esta mañana que el consumo de vino tinto está bajando, claro, y las tendencias de blancos y rosados están subiendo. Estamos, ¿no?, intentando captar a público joven. Efectivamente, el público joven lo que demanda es una serie de bebidas más soft y con menos alcohol, y lejos de ser yo creo que un impedimento o estar en mala posición, yo creo que la posición es buena. Ahora sí, lo que tenemos es que aprovecharla.
Que todos hemos vivido la entrada de la moda de los rosados pálidos, y lo primero que han hecho las zonas un poco productoras de rosado es sacar las uñas, cuando en realidad lo que tendríamos que un poco que ver es que a mayor portfolio dentro de los rosados, a más mercado puedes abarcar. Y yo creo que al final esto es cuestión de ver oportunidades y de aprovecharlas. Nos lo vas a decir a nosotros, que la primera vez que sacamos un bajo de color casi nos pegan y nos apedrean el Consejo Regulador, porque nosotros hacíamos unos claretes, el típico clarete de Cigales de mucho color, de mucha estructura. Las bodegas se dieron cuenta que tenían que empezar a elaborar otros tipos de vinos para otros mercados, y entonces tuvimos que hacer otras cosas y tuvimos que cambiar el pliego de condiciones, la gama cromática, porque realmente no cabía dentro del pliego, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido positivo porque hay que seguir avanzando. Beatriz, ¿qué piensas sobre cómo podemos conseguir ese público joven? Pues lo importante es poder acercarnos a ellos y que el vino no sea algo inalcanzable. O sea, al final, cuando tienes que tomar el vino en copa, lo que decía Chelo antes, y cogerlo así y de una determinada forma, hace que el público joven se quiera acercar más a la cerveza, que es mucho más sencillo, tira del barril. Es que parece que tienes que ser ingeniero, ¿no? Al final, para beber un vino, claro, evidentemente. Entonces, bueno, al final, si quieren echar un hielo al rosado, pues que le pongan un hielito, y si quieren hacerse un calimocho o un tinto de verano, ¿por qué no? Lo importante es que la gente beba y consuma vino. Sin duda alguna. Nosotros, desde la denominación de origen y otras zonas de producción rosados, como puede ser Navarra, estamos llevando a cabo, al final, si te tienes que acercar donde está el público joven, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el público? Yo creo que hay que buscar un estilo de vida saludable. Entonces, lo que está muy claro es que te tienes que dedicar a pruebas deportivas, donde ¿qué le gusta hacer a la gente joven? ¿No? Pues yo creo que le gusta la música, que le gusta hacer deporte, y el consumo moderado de vino, como de cualquier otro producto, siempre es bueno. Entonces, yo creo que desde los consejos reguladores tenemos que ir acercándonos a las actividades que lleva este tipo de gente, y siempre nos será más fácil. ¿No te parece, José Manuel? Me parece correcto. Pero yo antes estaba escuchando también un poco y me da un poco la impresión de que nos hemos vuelto todos un poco elitistas, ¿no? Y al final, pues, somos nosotros mismos los que ponemos las trabas a que se acerque la gente. Quizás el rosado pues ha quedado un poco ahí en tierra de nadie porque nos hemos polarizado las elaboraciones. Parece que los grandes prestigios están en elaboraciones en tinto o en elaboraciones en blanco. Y en esa zona en medio se ha quedado el rosado o el clarete. Entonces, al final, para acercar el producto a la gente, lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil. Y lo principal que tenemos que hacer también, bajo mi punto de vista, es sentirnos orgullosos de nuestra tierra y de nuestra cultura. No ir al remolque de otras elaboraciones, de otras zonas vitivinícolas, que está muy bien y que está genial conocerlas, pero debemos de apostar por lo nuestro, porque el vino no solamente es vino, no solamente es una bebida, sino que además también es cultura, también es paisaje. Y eso es lo que debemos de empezar a cultivar, a creernos lo que realmente hacemos, a sentirnos orgullosos de nuestra tradición y de nuestra cultura. Luego, más allá, lo podremos vestir más, lo podremos vestir menos, pero sobre todo, para poderlo acercar, no poner nosotros mismos como elaboradores trabas. Ni hay veces que la gente se acerca a las bodegas a ver una visita y se sienten como avergonzados, caramba, porque es que yo no entiendo de vino, y yo tampoco entiendo de terneras, pero sé cuándo el filete me gusta y cuándo no. Correcto. Entonces, un poquito es eso, o sea, desinhibir, quitar quizás a lo mejor otras fórmulas que se hablaban hoy por el Prosecco. Pues a lo mejor la fórmula o el éxito es que, primero, un producto tiene que estar bueno. Creo que eso lo tenemos y lo hemos conseguido. A nivel técnico se elaboran grandes vinos en España. Y luego, quitarle ese marchamo de exclusividad, de elitismo, de tener que conocer. No, el vino es por y para disfrutarlo. Lo que pasa es que sí que es verdad, que yo creo que José Manuel, que sin embargo el vino rosado es uno de los vinos que la gente tiene menos complejos a la hora de beber, porque se le asocia mucho con menos complejos, con menos taninos, con menos... La gente no se come tanto en la cabeza cuando toma un rosado como cuando toma un tinto, ¿no? Que parece que coge el tinto, le mete en la nariz, el rosado es como un vino más de chaté, un vino más, sobre todo los rosados jóvenes, luego si están en lías o tienen crianzas, pero es verdad que el rosado creo que tiene menos complejos para la gente joven a la hora de poder entrar, sobre todo como entrada de gama, ¿no? Y tiene esa cercanía, ¿no? Además puedes desinhibirlo, puedes desde un porrón, una bota de vino, caramba, ¿por qué vamos a tener que andar con tapujos y con tonterías? Correcto. Es una forma de entrada, tiene un color atractivo, tiene una temperatura de servicio que ahora volvamos hacia épocas más cálidas, fantásticas, tiene esa versatilidad que hablaban antes los compañeros cocineros. Entonces, ¿dónde está el problema? Eso digo yo. Vamos a ver si lo resolvemos.
Enar, ¿qué tenemos que hacer, a ver, para que el público joven entre y sobre todo que el vino rosado sea uno de los vinos fáciles para que esta gente pueda iniciarse en el consumo moderado de vino? Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, yo te contaré que mi primera vivencia con el vino fue a través del rosado. El primer vino que yo me bebí, lo bebí en La Rioja, que también hacen rosados, y eran vinos de la cooperativa y empecé, eso es lo que me enganchó al mundo del vino, con lo cual el rosado para mí es la bebida perfecta para iniciarse en este mundo del vino. ¿Por qué? Porque es divertido, porque es alegre, porque es bonito, porque tiene, da igual la tonalidad que tenga, pero es un vino muy agradable, muy vistoso en la copa. Aromáticamente es genial porque tiene muchísimas notas, sobre todo pues, notas dulces, notas de chicle, de frambuesas, cosas que a la gente joven le parece muy atractiva. ¿Qué pasa? Pues que lo tenemos que poner más fácil, efectivamente, porque lo ponemos muy complicado. Lo que decían antes, lo que decía Chelo de esta fiesta a la que fuiste, que no había vino, es verdad. Yo he ido a Italia y en Italia en las discotecas, en los pubs, hay vino y en España no. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que empezar a posicionar bien nuestro producto, que es muy bueno y tiene que estar disponible para todos los públicos. Yo sé que los chicos menores de 18 años, por supuesto, lo tienen prohibido, ¿no? Pero bueno, todo en su justa medida, porque yo ya soy un poco mayor, entonces en mi casa, como en las casas de toda la gente de mi edad, se merendaba pan con vino y con un poquito de azúcar. ¿Por qué ahora no? Ahora nos escandalizamos, ahora no se puede beber vino. Bueno, te pueden detener, si le das a te pueden detener, efectivamente, y seguramente que esté la policía ahí esperándome a la puerta para llevarme a la cárcel. Pero esto es así, y yo no soy alcohólica. O sea, todo en su justa medida y con una muy buena educación yo creo que podremos, esto tiene que seguir encauzado. Has hecho un punto que es importante. Yo el año pasado estuve en Francia y es verdad, o sea, nos quejamos de que no consumimos vino y resulta que aquí en España acabas de cenar, acabas en el restaurante, te vas con unos amigos a un disco bar, es que no hay vino. Es decir, porque mucha gente seguiría con vino, no cambias a un destilado. Y ahí se sacarían muchos litros de vino y bien vendidos además. Efectivamente. Es que no sé por qué la restauración se niega a sacarlo. Y es que además somos, no sé cómo definirnos a los hosteleros, ¿vale? En particular. Porque yo en fiestas, por ejemplo, yo no me gusta el alcohol, no me gusta tomarme un gin tonic, bueno, alguno de vez en cuando, pero nada más. Y en fiestas yo para poderme tomar un vino me tomo calimochos. Y se asustan cuando pido un vino con Coca-Cola. Vamos a ver, a mí me apetece una copa de vino y me apetece algo fresquito, pues ¿por qué no? Con Coca-Cola. ¿Por qué no voy a meter una botella de vino tinto en hielo? ¿Por qué no me voy a tomar un vino rosado con una piedra de hielo? Si es que no se agua el vino, le refresca. Y además tenemos una pega muy gorda. No todos tenemos los vinos a temperatura como se deben de tomar. Con lo cual, ¿qué tiene de malo poner una piedra de hielo? Nada. Lo importante es consumir y que esté bueno y que te guste. Efectivamente. Entonces yo creo que tenemos que dejar de poner palos en las ruedas y tirar todos para adelante y, como sea, hacer que el consumo de vino y que el vino rosado está muy bueno y es muy apetecible. Otra pega que hay, pues es que este vino, pues por las connotaciones que tiene, es el más complicado de hacer, pero también el más complicado de mantener. Se oxida muy fácilmente. Entonces, señores hosteleros, no tengamos las botellas abiertas de muchos días, porque así no se pueden tomar copas de vino rosado. Eso es verdad, porque luego muchas veces una persona toma el mismo vino en dos bares distintos y dice, pues es que parece otro vino, ¿no? Efectivamente. La conservación es fundamental. Efectivamente. Inés, por favor, ¿qué nos cuentas sobre este vino rosado para iniciar a la gente en el consumo? Pues está claro que el índice de natalidad está bajando, la esperanza de vida está aumentando, entonces no nos deberíamos de ceñir solamente al consumo con los cuidados adecuados, solamente en la juventud, sino también ampliar ese espectro. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que nos han hablado todas mis compañeras. Cuando alguien se va a tomar una cerveza, nadie empieza a mirar y a voltear ni a ver qué es lo que pasa. Sin embargo, ¿cuántos nos hemos encontrado en un restaurante, en una barra, me da igual donde sea, el típico lista, que uy, mira qué color, mira qué aroma, mira, pero vamos a ver, vamos a disfrutar, por favor, que lo que necesitamos es disfrutar, rasgarnos las vestiduras y decir, es que yo no entiendo
Es como si yo voy al restaurante de cualquiera de ellos que han expuesto ahora mismo y me pongo a decir que si las lentejas están hechas con una salsa o con otra. No. ¿Cómo se comen las lentejas? En el conjunto, en la forma en la que están, en la forma en que me lo están sirviendo, me gusta, no me gusta, pero de ahí a más tecnicismos no lo veo. Creo que es un retraso a la hora de potenciar ese consumo de rosado, porque te inhibe. Y lo que decían antes, en visitas en bodega, cuando va la gente, es que no entiendo, me avergüenzo. ¿Pero por qué te avergüenzas? No te tienes que avergonzar, vienes a disfrutar de esta experiencia, vienes a disfrutar de esta visita. Pues si nos avergonzamos, mal vamos. Sin duda alguna. Ya sabes que de vino y de fútbol todo el mundo sabe, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues todo el mundo opina. Bueno, vamos a tocar otra pata importante que yo creo que lo hemos dicho, y es un poco el enoturismo, ¿no? Yo creo que el enoturismo es importante, que el enoturismo en los últimos años está incrementando mucho las visitas. Y bueno, me gustaría saber un poco, Txelo, desde vuestra bodega, si tenéis alguna actividad especial o cómo ves tú que el enoturismo puede ayudar sobre todo al vino rosado, porque muchas veces la gente cuando llega a la bodega, pues a lo mejor no quiere, es el primer vino que quiere probar, ¿no? Lo que hablábamos antes. Oye, pues ponme un tinto, ponme un blanco, que es como mucho más... Y luego prueban los rosados y les encantan. ¿Qué percepción tienes tú de que el enoturismo...? Nosotros, la bodega en la que hacemos rosado está en Navarra. Aunque parezca increíble, yo os lo digo porque bueno, a mí me ha sorprendido cuando he llegado, el enoturismo está muy poco desarrollado en Navarra, pero muy poco. Y para mí el enoturismo es un arma de matar, además. Es una herramienta brutal para transmitir conocimiento al consumidor. O sea, yo siempre le digo a nuestros equipos que somos el único canal de venta de la bodega que tenemos delante al que se lo va a beber, el único. Nuestros compañeros de comercial trabajan con distribuidores o con restaurantes, pero los únicos que tenemos al que se lo va a beber de verdad somos nosotros. Y nosotros, fíjate que la filosofía que practicamos de enoturismo es, nosotros no hacemos malabarismos en enoturismo, lo que sí que hacemos es hacer muy bien lo poquito que sabemos hacer, que es hacer vino, y lo que intentamos es transmitirle a la gente que lleva una botella de vino dentro. El esfuerzo y que no hay es detrás solo de una líquido, botella de vino, ¿no? Efectivamente. Estando en Navarra, y por lo que hablábamos antes de los colores y un poco tal, nosotros explicamos a la gente, y el vino de allí es navarro, nosotros el vino, el rosado, el de Navarra, cuando preguntas a un navarro o a alguien de los alrededores es el mejor, pero cuando ya tocamos un público extranjero, un público internacional, que tenemos mucho porque estamos muy cercanos a Francia, les gusta más el rosado palo. Entonces, al final, allí nuestro objetivo es poner en valor el vino rosado, porque el enoturismo de Pagos de Araiz, a pesar de estar los vinos más baratos que en el resto de nuestras bodegas, porque el mercado no admite tiene un techo, el enoturismo allí está al mismo nivel, con precio de visita, con tipos de copas, y ahí sí nosotros sí que hacemos un trabajo de dignificar un poco la labor que estamos haciendo allí, porque los precios tienen techo por mercado y no se puede hacer de otra forma, pero sí que es verdad que hacemos lo mismo que en el resto de bodegas, que es poner en valor todo el trabajo que hay detrás, toda la gente implicada, el trabajo desde el viñedo. Y al final me decís, ¿hacéis cosas especiales? No hacemos cosas especiales. En Vendimia enseñamos todo el trabajo, y nuestra filosofía un poco de enoturismo en el grupo es dar valor a esa botella de vino que la gente tiene, que luego la gente se encuentra. Y en el caso del rosado, lo que te diría que hacemos de especial es que lo ponemos al nivel del resto de bodegas. Perfecto. Beatriz, a nivel nacional, ¿qué actividades lleva a cabo los museos del vino para promocionar, preservar y conservar esas verdaderas joyas arquitectónicas de enoturismo que son las bodegas subterráneas, ¿no? Donde antes se elaboraban aquellos claretes que se están volviendo a poner de moda? Nosotros estamos en una zona que tenemos unos grandes parques de bodegas, como en Ribera del Duero, Entonces, yo creo que tenemos que volver a utilizar, antes habló creo que Ricardo, que elabora una bodega subterránea, tú, Inés, también tienes una bodega subterránea. Creo que tenemos que volver a poner en valor, ¿no?, todas esas joyas que tenemos, y las tenemos que promocionar, y las tenemos que cuidar, y las tenemos que rentabilizar, ¿no? Porque al final yo creo que es muy rentabilizable todas esas bodegas subterráneas. Hombre, pues es nuestro patrimonio junto con la viña y ese clarete también. Yo dirijo un museo del vino que está en una bodega subterránea del siglo XIII, donde en todas las visitas, por supuesto, hay que hablar del clarete, que es el vino que se ha elaborado tradicionalmente.
Aquí tenemos, bueno, Mucientes, que ha sido mejor municipio enoturístico de España. Pues la semana pasada celebraron la fiesta del primer vino. Bueno, muchos sois de aquí, que os voy a contar, pero es una forma de poner en valor ese primer vino, esa tradición en la que probaban el vino antes de sacarlo a la venta. Bueno, ahora me contaba Marta también con la subasta de la taza, o sea, recuperando esas tradiciones que al final hacen que se ponga en valor ese patrimonio y esas bodegas subterráneas. Otro de los adheridos que ha entrado recientemente en la asociación es el barrio de bodegas, el Cotarro, en Moradillo de Roa, y bueno, también fue declarado en 2022 mejor municipio no turístico, y bueno, creo que hace actividades como el Swing Festival, el porrón de citas. O sea, imaginaros que con un porrón de clarete te den citas de 10 minutos para encontrar pareja. Pues, qué divertido. Es que el vino es muy divertido. O sea, hacer algo con una copa de vino, con una copa de rosado, de clarete. Siempre digo que el vino es compartir y disfrutar. Es así. El vino es fundamental. José Manuel, ¿nos vamos de cita a la bodega subterránea o qué? ¿Qué piensas? Tú como técnico, esa evolución, que como ya decía, que antes los claretes se elaboraban en las bodegas subterráneas. Hemos hablado la semana pasada de que el primero era un vino y el último, cuando ya había pasado todo el pueblo, porque además te iban dando cupos, te iban dando tal, era otro vino, porque ya había pasado medio pueblo, ¿no?, elaborando ese vino. Pero sí que es verdad que con la entrada de los equipos de frío, pues claro, lógicamente esa frescura, esa extracción de aromas, la verdad es que no tienen nada que ver, son dos tipos de vinos distintos. ¿Qué vivencias tienes tú de lo que eran antes los claretes y de lo que es ahora el vino rosado? Pues mira, te voy a contar nuestra experiencia. Nosotros antes hacíamos rosado y ahora hacemos clarete tradicional. Allí en Bierzo, pues con el nuevo pliego de condiciones, se ha cogido una figura y se ha tipificado, arreglado la figura de clarete tradicional. Y hemos buscado en el futuro, hemos ido a buscar al futuro el pasado, es decir, obviamente pues todas las técnicas enológicas hoy en día pues han habido un resurgir y bueno, pues te permite llegar a extremos o límites que a lo mejor antes no eran posibles. Pero no hemos querido ir hacia ahí, no hemos querido ir hacia un vino más tecnológico. Al contrario, hemos querido recoger esa figura tradicional del vino que era mezcla de variedades, mucho blanco principalmente porque daba volumen, el godello, la palomino, mezclado con la mencía y fermentado como hacía antiguamente la gente mayor, con esos ollejos para encontrar un vino un poco más estructurado y que aguantara más en boca. Es decir, lo que hemos querido hacer es recoger esa tradición, ese legado del pasado. No hemos querido apoyarnos en la enología moderna, por así decirlo. Por supuesto la utilizamos, ¿no? Pero sobre todo esa declaración de intenciones de apostar por lo nuestro, por nuestras vivencias de casa de toda la vida, de cómo hacían nuestros mayores y que tenían un razón, que no era, al final es una evolución natural en que el tiempo, con el paso del tiempo, pues ha ido posicionando hacia un tipo de elaboraciones u otras. Y esas variedades no estaban ahí por casualidad y la gente mayor no elaboraba el vino así por casualidad. Entonces hemos querido recoger y retomar ese testigo, esa forma tradicional de elaborar el vino para llevarlo ahora, pues obviamente con las técnicas enológicas que hoy en día nos permiten, pues hacia un punto de mayor excelencia, pero partiendo y teniendo claro que el vino no solamente era esa bebida, sino que queremos ser partícipes de ese legado cultural. Muy bien. Enar, esos vinos de los que se está refiriendo un poco José Manuel, estos vinos que son como más heritage, son vinos elaborados como se hacían antes, quizás puedan tener un poquito más de duración en el tiempo y quizás para vosotros a la hora de restaurantes es más fácil de poder almacenar porque os puede aguantar más tiempo ese vino en vuestros restaurantes. Bueno, yo la verdad es que soy partidaria de no guardar ningún vino. Eso es importante. Ni el tinto tampoco. Entonces, yo para mí prefiero que los vinos sean de añada, porque creo que es cuando están más ricos, salvo excepciones, ¿vale? Quiere decirse, un vino bien elaborado, recién sacado, recién embotellado, no está bueno, está dormido, no tiene aromas, no tiene sabor, está, pues eso, un poquito que necesita botella para acabarse de redondear. Pero una vez que está redondeado, yo no soy amiga de guardar. Entonces, y me gusta que las añadas sean las correspondientes. Ahora todavía estamos con el 21, porque bueno, pues todavía los 22 no todo el mundo los ha sacado, pero yo no soy partidaria de guardar nada. Sí me gustan los vinos que están hechos
de la forma tradicional, como se han hecho siempre. Me gustan los rosados que tengan más estructura. Yo lo siento, no sigo mucho la moda. Entonces, estos vinos claretes o rosados tan claritos, los rosés y demás, pues bueno, ¿tienen su mercado? Lo tienen para la gente joven, la gente que no está todavía muy hecha al paladar del vino, pero a mí me gustan con un poquito más de cuerpo. Me gustan los cigales de toda la vida. Me gusta el Aprieto Picudo de León en su esencia, con su madreo y con todas sus cosas. Me encantan los rosados de Mencía. Entonces, me gusta ese tipo de vino con un poquito más de cuerpo. Pero yo no soy de guardar vino. No. ¿Y qué percepción tienes tú cuando llega un cliente o tienes para vender una botella de rosado, para armonizar una botella de rosado con un determinado plato, tienes que acabar convenciéndoles porque son como reacios, ¿no? Es un vino que realmente la gente como está muy reacia a... Hay que venderle, porque el rosado tiene una mala fama que aún no nos hemos quitado de encima. Es una pena, pero es así. Pero yo, igual que ellos hablaban, yo estoy de acuerdo que en los maridajes es donde mejor se venden los rosados, porque se empieza por ahí, pero después se acaba en otro mundo, se acaba vendiendo la botella. Incluso en el aperitivo, cuando se recomienda un vino, alguien, no sé, llegan a una mesa, se sientan, mi labor es sentarles en la mesa, dejarles la carta y les ofrezco un aperitivo. Y en ese aperitivo pues ofrezco un vermut artesano, ofrezco un vino blanco, rosado, tinto, una copa de cava o un espumoso o algo. En ese aperitivo también, cuando dices la palabra una copita de rosado, ya la gente te pide el rosado, sí, porque es muy fácil para empezar una comida. Entonces, pero sí es verdad que es una labor de venta, hay que venderlo, no se vende solo, aunque esté en la carta pasa desapercibido, hay que venderlo, hay que recomendar. Dedicarle un esfuerzo, ¿no? Efectivamente. Inés, tú como, bueno, primero nieta de un bodeguero de la denominación de origen, luego como elaboradora, ¿qué conclusiones sacas de este cambio que ha habido entre los claretes que se hacían hace 30 o 40 años y estos rosados que igual son más técnicos, más tecnológicos? Vamos a ver, el rosado o clarete, como queráis llamarlo, es nuestra seña de identidad aquí en esta zona. Entonces, realmente es una experiencia muy positiva, sobre todo cuando vienen los turistas a visitar nuestras bodegas. Yo recuerdo cuando era niña y que iba con mi abuelo a vender el vino a la bodega subterránea que se sacaba con manguera y se llevaba en garrafones. Entonces, y la gente iba a disfrutar allí con su tortilla, con su almuerzo, y era una cosa de disfrute total. El enoturismo ahora mismo ha cambiado totalmente. Y yo recuerdo que me decía mi abuelo, ¿pero vas a enseñar a la gente que viene la bodega vieja, lo llamaba la bodega vieja, aquella cava subterránea con una capacidad de 300.000 litros? Digo, pues sí, digo, porque es lo que le gusta a la gente. A la gente no le gusta ver esos depósitos de acero inoxidable, ya está cansado de ver ese tipo de visitas. Y ahora mismo, cuando yo realizo esas visitas, al igual que el resto de socios de la Ruta del Vino de Cigales, incluso los restaurantes que hay en la Ruta del Vino de Cigales, que son cavas, el visitante queda obnubilado. Porque realmente cuando les explicas lo que es tirar de pelleja, cómo se elaboraba antiguamente y luego se lo comparas con cómo elaboras ahora, la verdad es que la gente se engancha. Y es lo que queremos, que la gente se enganche de una manera fácil para que podamos consumir esos rosados y después a ver si nos trae tu presidente Ana de Armas. Eso es. Como decían esta mañana. Raúl. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, se nos acaba el tiempo, sí, perdón. ¿Puedo un segundo Sí, decir? por favor. Para que veáis un poco el enoturismo, que es un poco el reflejo de lo de los vinos, estaba oyendo a Inés ahora, cuando has dicho lo de y la gente no quiere ver depósitos de acero. A mí me pasa una cosa muy curiosa, porque ahora yo tengo la gran suerte, porque para mí es una gran suerte de estar continuamente tocando muchas bodegas y mucho enoturismo en todas partes de España. Y cuando yo llegué a Navarra, que como os he dicho, es lo primero que os he dicho, si os dais cuenta, porque me chocó mucho, el enoturismo no está desarrollado. Pedí a la persona que tengo allí responsable de enoturismo que eliminara el paso por depósitos de la visita de enoturismo. No hemos podido, porque el enoturista que llega allí es la primera vez que visita una bodega. Por eso me quedo con las palabras un poco que ha dicho un ponente de esta mañana, y es de escucha al cliente.
En la bodega que tenemos en El Ciego, en Río Jalavesa, no hace falta. La gente que nos llega allí, es imposible casi que llegue sin ver ninguna bodega, pero en Navarra tenemos mucha gente que es la primera vez. Estamos al lado de una población olite que es eminentemente turística y la gente coge el enoturismo como una actividad más de su ocio, sin ser wine lover, sin que sea el vino el motor de su viaje. Y tenemos muchísima gente que es la primera vez que ve una bodega. Entonces no hemos podido quitar el paso por depósitos porque la gente, la primera vez que ve una bodega, quiere saber cómo se hace el vino y tienes que enseñárselo. Por supuesto, es un buen storytelling. Entonces, a mí me puede parecer, te quiero decir, yo ya he visto miles y a mí no me gusta, pero el cliente demanda eso. Entonces, lo de escuchar al cliente es básico, tanto para vender botellas como para hacer experiencias de enoturismo. Bueno, pues perfecto. Ha sido un placer y espero que hayáis aprendido mucho de vinos rosados y sobre todo que les consumáis y que los pidáis, ¿vale? Venga, gracias. Decía José Carlos que es buena idea quedaros para poner un broche así como poético, rutas del vino, paisajes, que elijáis un paisaje con la copa de rosado. Cada uno el paisaje idílico que penséis. Es ahí porque yo vengo... De donde vengáis, da igual. Es decir, un paisaje y una copa de rosado. ¿Qué paisaje elegirías? Pues yo me salgo de cualquier zona y he hablado varias veces hoy de barcos y me quedo con un rosado en medio del mar. En medio del mar. Soy valenciana yo y sí, me quedo con los rosados. Con esa luz que también reflejó Sorolla. Navegando por el Mediterráneo. Yo. Luz y rosado. Yo un barrio de bodegas subterráneas, pero el rosado en porrón. Sí, un porroncito de rosado. Y ese paisaje que propicia, ¿no? Sí, La desde bodega arriba, subterránea, ¿no? viendo No sé, porque las el ayer- zarceras, los respiraderos de las bodegas subterráneas. Y que nos traslada al ayer, ¿no? Y al pasado. Pues yo el mejor recuerdo que tengo con el rosado es esas rutas por montaña que vas a caminar y te paras a comer a mitad del día y sacas esa bota de vino que llevas colgada y estás mirando esas cordales increíbles. Esa es la mejor esencia que tengo yo y guardo con el vino rosado. Cualquier montaña, de las muchas que Cualquier tenemos. montaña, hay también. muchas. Aquí tenemos la montaña palentina, en León, la Bavia, allí los aquilianos. Picos de Europa, en Picos fin. de Europa, en fin. ¿Qué país tenemos para comérselo? Pues yo me quedaría en mi zona, que tenemos unas montañas muy bonitas también, en la Peña El Barco, que está muy cerquita de Peña Buitreras, con una bota, efectivamente, llena de vino rosado, fresquita, que se mantiene genial y está muy buena después de una gran caminata. Yo más que con una imagen me quedo con una compañía. La primera vez que probé mi vino rosado fue en esa cava subterránea que habíamos hablado con mi abuelo, evidentemente, Félix Salas, que ahí ya, ahora mismo cuando voy a ver mis vinos, me trae a la mente esa primera copa de vino que probé con él. Pues ha habido recuerdos de todo tipo. Muy bien.